Bueno, ahí estoy, buenas tardes, ahí estoy grabando. Ya veníamos charlando hacía unos cuantos minutos acerca de las actividades que va a haber los próximos viernes y charlábamos recién un poquito eh, acerca de eh, la serie de Netflix que fue recomendada por Miguel Calvano, que es un psicoanalista que va a conversar hoy desde el grupo El Otro Sur a las 19 horas, donde estamos invitados todos nosotros, este, y que el último cachito de lo que yo estaba comentando acerca de qué cosas se pueden ver allí en esa serie, eh, y evocaba una frase de Lacan, que es que él decía en el seminario 23, hice incluso una referencia que quienes escuchen el video le pueden preguntar a los compañeros acerca de dónde proviene el nombre del seminario 23, que se llama el Sintom, con H en el medio. Y una de las cosas que me resultaba interesante para poder empalmar con lo que vamos a charlar este corto ratito acerca de Winnicott, tiene que ver justamente con el estatuto de este fenómeno transicional que tiene en esa serie para esa chica en muchas oportunidades el ajedrez, ¿no? Eh, bueno, fíjense que ahí ya podemos ir tomando algunas de las preguntas de ustedes eh, que tienen que ver con Winnicott. Hay en principio una pregunta eh, bueno, hay una pregunta que no sé si es tan pregunta porque me parece que es como para eh, salir del paso, pero ya que estamos, tomémosla. Que hay alguien que se pregunta qué es el objeto transicional. Y bueno, Winnicott dedica varios capítulos, sobre todo este primero que ustedes tuvieron que leer, a pensar qué es el objeto transicional. Y si pensamos en qué es el objeto transicional, fíjense que en principio Winnicott escribe de una manera bastante sencilla y llana, ¿no? Si bien la proveniencia teórica de Winnicott era una formación, Winnicott puede ser, si lo vamos a ubicar dentro del movimiento psicoanalítico, él fue uno de los representantes de la escuela inglesa que de alguna manera estaba alrededor de los lineamientos de psicoanalistas como Melanie Klein, Melanie Klein fue una pionera en el psicoanálisis con niños y que se atrevió a una teorización eh, muy, digamos, cargada, digamos, de cuestiones teóricas relativas a lo que podríamos nombrar como el interior de la vida psíquica del niño. ¿Mm? Melanie Klein hablaba de bueno, alguien entra. Melanie Klein hablaba de un psiquismo infantil en el cual ella recuperaba la noción de complejo de Edipo freudiana y la relanzaba y la reubicaba en una consideración sobre un Edipo temprano que ocurría durante, perdón, durante eh, los primeros meses, el primer año de vida del niño, ¿no? Tiene en la conceptualización de Melanie Klein, que de hecho, a ver, ella justamente se plantea que hay un psiquismo temprano y hay un complejo de Edipo temprano y que el psicoanálisis con niños
o siendo más precisos en términos de Melanie Klein, el psicoanálisis de niños, para ella era de niños, era posible en tanto todo eso operaba tempranamente en el psiquismo infantil. Esa conceptualización es en parte heredera de una serie de discusiones que ella tenía con Anna Freud, hija de Sigmund Freud, que opinaba que los niños no eran analizables y que había que esperar a que salieran del complejo de Edipo, y que en todo caso lo que se podía hacer con los niños era educarlos. En medio de una serie de discusiones e intercambios, digamos, entre ellas, de los que participaban también otras personas, Melanie Klein produce una teorización en la que habla muchísimo de los objetos, que son todos objetos que tienen un lugar en el interior del psiquismo del niño. Ustedes van a ver que lo que hace Winnicott acá es cuando produce de alguna manera el planteo del objeto transicional, él va a aclarar en varias oportunidades que se trata de una primera posesión, no yo, y que no está ni dentro ni fuera, sino que está dentro y fuera del niño, ¿no? Esa aclaración la hace justamente en tanto él parte de la conceptualización kleiniana del objeto y la revisa a la luz de sus observaciones de niños que él fue haciendo como pediatra. De hecho, yo no sé si esto nosotros lo comentamos antes, creería que sí, Winnicott fue pediatra y a partir de su experiencia como pediatra es que, digamos, consideró los planteos del psicoanálisis y los tomó en cuenta para su práctica. Fíjense que él dice, por ejemplo, en el capítulo 1, que es el que trae, digamos, lo que él llama su primera hipótesis, él dice que al cabo de unos meses de vida, a la mayoría de los bebés, las madres les ofrecen algún objeto especial y esperan, dice, por decirlo así, que se aficionen a ellos. Un poquito más adelante dice que habla justamente que en relación a que quienes están en contacto con, dice, los problemas que las madres tienen en las crianzas, o sea, él escuchaba, no solamente que observaba al niño, sino que escuchaba los planteos de las madres, digamos, dice, quienes están familiarizados con estos relatos van a poder ubicar que hay una amplia variación en una secuencia de hechos que empieza con las primeras actividades de introducción del puño del niño en la boca, dice, del recién nacido en la boca, y que a la larga llevan a una situación de apego a algún objeto. Él dice un osito, una muñeca, un juguete, blando o duro. Dice, resulta que hay aquí algo muy importante, aparte de la excitación y la satisfacción oral. Habrán visto en algún momento a un bebé con toda la mano en la boca o con un dedo en la boca, ¿no? Además de esa excitación, que dice que tranquilamente esa excitación que tiene que ver, nosotros podemos decir, con la pulsión oral, acuérdense de los 3 ensayos para una teoría sexual de Freud, además de esa excitación, dice que se pueden estudiar muchas otras cosas de importancia. Cuando el niño pasa de chuparse el pulgar o el puño a tomar contacto con un objeto que normalmente es llevado a la boca.
Entonces, Winnicott dice que ahí vamos a tener, y hace una lista muy sencilla, que ver una serie de cuestiones tales como la naturaleza del objeto, la capacidad del niño para reconocer ese objeto como un no yo, la ubicación del objeto afuera, adentro y en el límite, la capacidad del niño para crear, idear, imaginar, producir y originar un objeto. Como yo les contaba la vez anterior, los niños suelen ponerle un nombre a ese objeto incluso. Cuando yo releía para conversar con ustedes los capítulos de Winnicott, me acordaba de un niño que había tomado como objeto transicional una servilleta que en principio su mamá utilizaba para alimentarlo, digamos, ¿no? Y la llamaba Beta, ¿no? Este, la llamaba Beta por, evidentemente había extraído algo en torno del nombre que la madre le daba, digamos, al trapo, al que llamamos servilleta. Hay una serie, dice Winnicott, de cosas que el niño hace con ese objeto. Y en un momento determinado, hoy le mandaba a Gabriel una captura de pantalla en donde Winnicott, que seguro que si la quiero encontrar ahora no la encuentro, pero donde Winnicott dice que con ese objeto incluso se emiten los primeros sonidos y probablemente las primeras notas musicales, además de otros ruidos, ¿no? Él dice que hay eh, una capacidad que se puede observar allí del niño de crear alrededor de ese objeto. Y es interesante eso porque eso mismo él lo va a tomar en relación a lo que es el juego luego. Y creo que cualquiera de ustedes habrá podido ver por experiencia propia o ajena cómo en determinado momento cualquier objeto se puede transformar en el juego, ¿no? Un palo de escoba puede ser un caballo, los dedos pueden ser un revólver. Yo sigo inspirada con mi vecinita, la que les contaba que juega a ser asesina, ¿no? Y que nadie la detiene. Este, ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Se los conté a ustedes? ¿No se los conté a ustedes? Pero qué mal, los estoy confundiendo con otros. Probablemente lo haya relatado entonces. ¿Eh? Bueno, no, che, después díganme si se los conté antes o no, porque tal vez se lo relaté a un grupo de gente que trabaja con niños en hogares de la provincia. Em, eh, el sábado pasado yo pretendía dormir una siesta. Entonces, cuando voy al intento de encontrarme con mi almohadita, eh, escucho, no era el único sábado, parece que yo lo constato los sábados, pero probablemente ocurra otros días también, escucho unos gritos como de la niña, digamos, que vive en la casa de atrás de la mía, tiene dotes para ser elegida como la protagonista de la película El Exorcista 25, más o menos, ¿no? Pega unos gritos, pero... Entonces, ese sábado, eh, ella decía, soy una asesina, y le hablaba a una niña más chiquita que estaba con ella, te voy a matar, asustate, soy una asesina, mira cómo te mato, pum, 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 pero esto con unos gritos, digamos, imponentes, ¿no? Como lo que yo les estoy haciendo ahora es una cosa demasiado medida, digamos, ¿no? Porque además ustedes me intimidan viéndome desde esa pantalla. Pero como la nena no está intimidada, digamos, le da rienda suelta a su personaje. Yo lo que le contaba a la gente esta con la que trabajé el lunes a la mañana es que
en oportunidades los niños juegan cosas que no necesariamente van a terminar siendo, ni que tienen que inquietarnos como si ese fuera el destino del momento del niño y hubiera que hacer algo con eso. ¿Por qué yo charlaba eso? Yo creía haber hablado algo de esto con ustedes porque de hecho una compañera de ustedes me pidió un texto de Lilia Pacheco, que es una integrante de nuestro equipo de investigación, que habla sobre una intervención analítica con un niño que consulta por una serie de cuestiones escolares, digamos, que en un momento determinado ese niñito le dice a la analista, le dice a Lilia que él quiere ser nena. Y hay una serie de avatares allí respecto de esto de que quiere ser nena. Entonces, charlábamos con la gente el lunes que parte de la ensoñación que un niño, niña, niñe puede tener, puede estar relacionada también con cuestiones atinentes a su sexualidad. Y que no porque haya un niño que diga quiero ser niña, rápidamente tenemos que empezar un trámite de cambio de identidad, porque hay una serie de cuestiones que se juegan dentro del universo edípico del niño, el universo simbólico y pulsional del niño, que en muchas oportunidades tienen lugar de diversas maneras. El caso que escribió Lilia es interesantísimo respecto del tiempo, porque van a escuchar que los analistas decimos que para que un niño o niña, niñe pueda decir algo sobre lo que normalmente por fuera del psicoanálisis se llama identidad sexual, ya algo les voy a tener que aclarar de por qué nosotros no hablamos de identidad sexual. Eso que por fuera del psicoanálisis se nombra así, tiene, digamos, una cocina a nivel del inconsciente que requiere su tiempo y el trabajo de Lilia, yo les decía, muestra qué ocurre en ese tiempo. No es que el tiempo tiene que pasar solito, digamos, ¿no? No es que el tiempo por sí solo, a la manera en que evoluciona algún ser vivo de la naturaleza, va a hacer que eso se equilibre. Pero sí es un tiempo en el cual podemos, si cabe, acompañar al niño o niña, pero no en el sentido de adjudicarle la identidad que el niño o niña está, voy a utilizar también vocabulario que no es propio del psicoanálisis, autopercibiendo. El trabajo yo se los voy a mandar a ustedes hoy y la verdad es que para la semana que viene, como no van a tener un material teórico respecto del cual hacer preguntas, me parece que pueden hacer preguntas respecto de ese material e incluso lo podrían trabajar en las comisiones. Hay algo del tiempo y del fantaseo del niño o niña que es muy sensible justamente a la presencia del otro en su vida. La presencia del otro en principio es ni más ni menos que el Edipo, ¿no? Y ahí les tengo que decir que nosotros no hablamos de identidad sexual porque el sujeto no es idéntico a sí mismo. El sujeto está dividido. Y como ustedes han podido estudiar en torno de la estructuración del complejo de Edipo, el sujeto se estructura a partir del otro con mayúsculas y la parición de ese sujeto, el parirse ese sujeto, tiene que ver con una operatoria que Lacan bien, digamos, cuenta en esos tres tiempos que piensa para el Edipo, que son una operatoria en relación al otro, ¿no?
En principio, y ahí podemos empalmar con Winnicott, que de hecho Winnicott leyó el Estadio del Espejo de Lacan, y hace Winnicott una serie de apreciaciones interesantes poniendo en el centro de su consideración al rostro de la madre, ¿m? A cómo, digamos, el niño, si todo va bien, mira el rostro de la madre y qué ve en el rostro de la madre, si la madre lo mira, obviamente. Digo, así como aparece un primer momento en el cual, como Lacan decía, están la madre, el niño y el falo y son un ternario imaginario, ya desde ahí que el niño no es idéntico a sí mismo, digamos, ¿no? El niño se va, digamos, va haciendo tal a partir que hay otro, alguien que encarna al otro, que lo baña de palabras, ¿no? Que dice, va a ser, me acordaba de los dichos de una madre que decía, vieron que yo, no sé si a ustedes no les tocó que yo jodiera tanto con Maradona, pero el Diego es lo más. Vamos, pongamos eso ahí arriba, ¿no? Que a ninguno se le ocurra venir a discutirme el día del final, por ejemplo, que el Diego es lo más. Saben que hay cosas que se pueden discutir, pero vamos a hablar en serio, el Diego es lo más. Una madre decía sobre su niñito que recién empezaba a caminar, decía, va a ser el Diego, va a ser el Diego, digamos, ¿no? Bueno, esa madre le está dando palabras con las cuales identificarse. A esa mamá, el marido se ve que le dio alguna charla, el papá de la criatura, y un tiempo después me dice, yo sigo pensando que va a ser el Diego, ¿no? Pero fulanito, el padre de la criatura, le dijo que va a ser Messi. ¿Mm? Bueno, es un matrimonio que más o menos se entiende, ¿no? Uno de los dos la tiene más clara que el otro, pero más o menos se entienden. Eso es algo que le adjudican a ese niño, digamos. Yo recuerdo a un joven que había ido no a mi consulta, sino a la consulta de otra analista por un proceso de orientación vocacional y que sus padres tenían una profesión en la que la gente solía hablar mucho y contar muchas cosas de sus vidas y que se solía armar, era un trabajo en el cual habían varias personas a la vez, solían entablar conversaciones entre sí respecto de otros. Entonces, este chico decía que en la mesa, a la hora de la comida, los padres conversaban acerca de algunas de esas cosas que habían escuchado y les decían a sus hijos, ustedes de esto no tienen que contar nada. ¿Qué profesión eligió el joven? Tiren alguna de él en que ya están casi por recibirse. ¿Eh? Contador. Contador. ¿Ven que están abonados al significante? ¿Eh? Yo no sé si esto mismo lo hubiéramos conversado en marzo o en abril, ¿qué hubieran contestado ustedes? ¿No? Bueno, volviendo, digamos, a Winnicott y a la cuestión del objeto, lo que Winnicott plantea es que él se pone a observar justamente cómo el niñito, el niñite, cuando trabaje en el caso de Lilia, yo voy a contarles algo sobre... No, se los cuento ahora, porque si no después me olvido y me preguntan y yo ya no sé qué es. Aunque Winnicott nos espere un poquito. Total, tienen la comisión también para preguntar sobre Winnicott. ¿Qué va a hacer? Ustedes saben que en este trabajo que yo hago con algunos profesionales, operadores de algunos hogares, surgió una cuestión
con un niño barra adolescente que, digo barra, digamos, niño, adolescente, ahí. Recordemos que nosotros consideramos que la adolescencia aún está dentro de la niñez, porque está siendo la segunda cocina de las cuestiones edípicas y demás. Un niño que le dice a la gente del hogar que quiere vestirse con ropa de mujer y quiere salir con ropa de mujer. Bueno, eso trae un gran alboroto entre la gente que está allí, en muchos casos pensando ellos en qué cosas podrían decir las personas de afuera, ¿no? De fuera del hogar. Y en un momento determinado, esto es impresionante, hay que poder escuchar justamente lo que cuando un niño, niña, logra resistirse al molde que le quiere ser impuesto desde la teoría. Una persona X de la estructura por fuera del hogar, pero digamos de la estructura institucional a la que ese hogar pertenece, se comunica con la gente de allí y les da instrucciones en relación a que ellos le permitan a este niño asumir lo que ellos entienden es una identidad sexual de mujer. Entonces, trabajan toda una cosa alrededor de un artículo que incluso me lo mandaron ahí, qué sé yo. La verdad es que si no tienen ninguna otra cosa más para leer, se los puedo enviar también. Es más, les puedo enviar el de Lilia y les puedo enviar ese otro, digamos, ¿no? Para que vean la diferencia. Ellos empiezan a operar en el sentido de, bueno, vos te pones ropa de nena, sos nena entonces, ¿no? Entonces sos nena. ¿Y qué les dice este chico? Les dice, si yo estoy eligiendo ropa de mujer, esto no quiere decir que yo sea ni mujer, ni varón, ni trans, ni ninguna de esas cuestiones. Dice, simplemente me estoy poniendo ropa de mujer. Con el cuerpo que tengo, yo me siento bien. Entonces, dice, no se preocupen ustedes por qué cosa soy yo, porque yo no estoy preocupado por qué soy. ¿No? Bueno, ese chico pudo ahí decir, esperen un momento, yo tengo mi tiempo y no se trata ni de que insistan con el sexo anatómico con el cual vine al mundo, ni que insistan con lo que ustedes consideran que es una identidad sexual autopercibida. Con todo lo complejo que es este tema, a mí me parece que nosotros tenemos que ir adentrándonos con ustedes desde ya en esto, porque si bien ustedes tienen otras materias a lo largo de la carrera, creo que es importante que ustedes sepan que de acuerdo a cuál sea el marco teórico desde el que ustedes interroguen esto que ocurre con un niño o niña, también será los efectos que ustedes produzcan en ese sujeto. Bueno, y ahí vuelvo un cachito a Winnicott. Tratemos de pensar que en la observación que él hace de niños pequeños, va viendo que ese contacto que el niño va haciendo con ese objeto es un contacto diferente al que ese mismo niñito puede hacer con las personas. Un grupo de ustedes hacía acá una pregunta que decía, ¿en qué casos se da que a veces no existe un objeto transicional aparte de la madre misma? Bueno, es que la madre misma no es un objeto transicional. La madre es un objeto de amor, si la cosa más o menos marcha. Si hay madre
presente. Ahora, si nosotros tenemos que pensar por qué no hay un objeto transicional, y en muchas oportunidades nos encontramos con padres que hablan de niños que no logran estar a solas, que no pueden dormir solos, que tienen, digamos, hay relatos, digamos, con muchísimo malestar, no solamente para los padres, sino también para el niño, en que el niñito, por ejemplo, no logra dormir a solas, no logra pasar un rato a solas. Yo recuerdo situaciones que han traído padres a lo largo de todos estos años, diversas, y también posiciones diversas que los padres han tomado. ¿Cuáles son los motivos por los cuales un niñito no genera un objeto transicional? Digo porque es una creación del niño. Esto es, el niño eleva ese objeto a otro estatuto. Podemos preguntarnos caso por caso eso, pero tenemos que pensar que hay algo en relación a otra cuestión que Winnicott plantea. Él habla de una madre lo bastante buena, dice, ¿no? Una madre, hay realmente la lectura de los capítulos que hemos elegido para ustedes de Winnicott son sin desperdicio y bueno, nosotros no podemos hacer una lectura pormenorizada porque estaríamos muchísimas horas y ya sabemos que la pantalla es agobiante, ¿no? Pero si ustedes van, por ejemplo, leyendo las páginas 18, 19, 20, esas tres páginas dicen una serie de cuestiones interesantísimas acerca del objeto transicional y también acerca de lo que es el fenómeno transicional, ¿no? Que el fenómeno transicional es todo lo que se arma justamente alrededor de ese objeto y que luego se desprende también de ese objeto. Alguna vez probablemente les haya ocurrido que vean o recuerden de ustedes mismos situaciones en las cuales en un momento de inquietud o en un momento de desazón o en un momento de angustia les aparezca alguna clase de recuerdo de música o se pongan a hacer alguna actividad que de alguna manera los conecta con otra cosa, ¿no? Una mujer me decía que en momentos muy duros de su vida, lo que le aparecía, digamos, como recurso, eran las canciones de cuna que le cantaba su papá, ¿no? Se daba cuenta que de golpe se acordaba de esas canciones de cuna que le cantaba su papá. Esa viñeta va para Gabriel, especialmente para Gabriel. Esos fenómenos tienen que ver justamente con situaciones que ya no están estrictamente ligadas a un objeto, pero que también son una creación del sujeto. En tanto, si bien toma un material de otro lado, digamos, lo recrea a partir de el uso que hace de eso. Yo les decía que en la página, en todas esas páginas que les conté, bueno, hace Winnicott un estudio pormenorizado y en la página 27 se pone a hablar de la ilusión y de la desilusión, en medio justamente de el ilusionarse con algo que también preguntaban ustedes acá, que tiene que ver con esto de la omnipotencia, esto es, un niño que toma el pecho ya en términos kleinianos, considera que el pecho es suyo, digamos. Por eso en muchas y que la mamá es suya, ¿no? Melanie Klein va a decir que hay un momento en el que hay una absoluta indiferenciación, digamos. Cuando Melanie Klein dice que el objeto es del niño, ese objeto interno, no está diciendo que el niño cree que lo tiene, ¿no? Sino que es suyo, digamos. ¿Mm? Es tan suyo como yo puedo decir, sí, sí, sí.
mm, mm, mm. Sí, y cuando Winnicott, tomando esto que dice Edgardo, cuando Winnicott habla de la madre lo bastante buena, la madre que ha quedado traducida como lo suficientemente buena, él dice que no necesariamente es la mamá, el que puede ser cualquier otra persona que cumpla con ese papel, dice Winnicott, ¿no? Digo, tratemos de pensar esto también, que si ustedes miran esa esa serie, ustedes se van a encontrar con que este señor que le enseña a jugar al ajedrez, con todo lo hosco que aparece, la aloja, ¿no? Y toma algo de lo que ella se agarró para darle lugar, además. Ese personaje de ese señor luego de la charla con Calvano hoy, luego que algunos de ustedes terminen de ver la serie, podemos pensar justamente qué función o qué funciones cumplió. ¿Mm? Eh, en la página 27, y con esto hacemos después un intercambio de 2 minutos y frenamos ahí, en la página 27, Winnicott dice, bajo el título Ilusión, desilusión. En esa misma página, un poquito más arriba, ustedes van a ver que Winnicott alude a la diferencia que hay entre el objeto transicional y el objeto interno del que habla Melanie Klein. Pero bueno, en la página 27 abajo dice, con el fin de preparar el terreno para mi propia contribución positiva a este tema, debo expresar en palabras algunas cosas que en mi opinión se dan demasiado por sentadas en muchos trabajos psicoanalíticos sobre el desarrollo emocional infantil, aunque se las puede entender en la práctica. Un niño no tiene la menor posibilidad de pasar del principio de placer al de realidad. Acuérdense que nuestro encuentro del viernes anterior hablamos de algo de qué es el principio del placer y qué es el principio de realidad, o a la identificación primaria y más allá de ella, véase Freud, 1923, si no existe una madre lo bastante buena. La madre lo bastante buena que no tiene por qué ser la del niño, ¿no? Digo, porque esto es otra cosa. Estamos plagados de biología, ¿no? Y la psicologizamos a la biología. Esto es, si hay, fíjense, viene ahora la cuestión del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, ¿no? Se considera que si hay un embrión alojado en un útero, hay madre para muchos. Bueno, lo que dice Winnicott acá es la madre, y lo entre comillas, lo bastante buena, que no tiene por qué ser la del niño, es la que lleva a cabo la adaptación activa a las necesidades de éste y que la disminuye poco a poco según la creciente capacidad del niño para hacer frente al fracaso en materia de adaptación y para tolerar los resultados de la frustración. Acá alguien preguntaba, un grupo preguntaba sobre la omnipotencia. Digamos, el niño cuando considera que esto es él y esto es de él, va a entrar en unos berrinches terribles y va a entrar también en otras situaciones, digamos, complejas. La capacidad de tolerar la frustración tiene que ver justamente con ir pudiendo ubicar que hay algo que no es uno y ver qué se hace con eso.
Ahí viene en nuestro auxilio también el juego del niño del Fordá, del que habla Freud en Más allá del principio del placer. ¿Cómo arreglárselas con esta calamidad que me ocurre, que resulta que la vida no es algo que esté, que sea yo? ¿Mm? Eh, bueno, diferentes teorizaciones andan dando vuelta y danzando alrededor de estas cuestiones en las redes sociales, en las, justamente también en los lugares de intercambio científico, respecto de si uno es uno y solo uno y uno mismo. Había una vieja revista que hizo punta a toda esta cosa que vemos en las redes y demás, de la que hablábamos la vez pasada, de esta autoayuda inflada, digamos, en donde el yo es el que se infla, una revista que ahí Edgardo se sonrió porque la ubica, que se llamaba Uno mismo, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que uno nunca es el mismo, y apenas alguna vez es uno, ¿no? Digo, estamos divididos. Exactamente. Bueno, fíjense que en medio de ese planteo sobre la madre, Winnicott dice, es más probable que su propia madre sea mejor que cualquier otra persona, ya que dicha adaptación activa exige una preocupación tranquila y tolerada respecto del bebé. En rigor, el éxito en el cuidado de éste depende de la devoción, no de la inteligencia o de la ilustración intelectual. Y la devoción de la que habla Winnicott ahí tiene que ver con el deseo, digamos. Hay otra película, ayúdenme, gente del equipo de cátedra, ¿se acuerdan de esta película en la que uno de los actores hacía de paciente que era diagnosticado de debilidad mental y adoptaba a su cuidado a su hijita? ¿Por qué digo adoptaba a su cuidado? Porque en realidad los niños siempre que son hijos son adoptados. ¿Se los puede adoptar o no? Digamos, mi nombre es Sam, creo que era. Sí, es sin desperdicio esa película. Eh, mm, mm. Sí, a esa no creo haberla visto y si la vi no la recuerdo, pero tomemos nota. A veces gente viendo, cuando estén hartos de leer, véanse alguna película. Y en oportunidades nos pasa cuando vemos películas, lo mismo que le pasaba a Lacan, que es que el artista abre la vía, digamos, ¿no? Y no hay que hacerse el psicólogo ahí. Em, bueno, el deseo, digamos, que ponga en marcha a alguien que pretende ser madre es central. Si no hay deseo, por más que se trate, yo me acuerdo de esto creo que ya se los he comentado, pero bueno, insisto por las dudas. No, no sé si se los comenté, pero lo escribí para charlarlo el viernes que viene en esta actividad abierta que va a haber. Una madre, yo hace muchos años recibí una consulta por un niño de 14 años que había dejado de comer, no salía, prácticamente no hablaba, estaba hipotónico, o sea, digamos, no tenía prácticamente tonicidad muscular. Y el papá había muerto en una situación violenta en la cual la mamá había estado ahí participando activa o pasivamente
Bueno, era, pude saberlo después, quién sostenía al niño. Yo entrevisté a la mamá porque, digamos, la consulta llega a partir de otros familiares del niño. Supónganse, una tía, una abuela. La cito a la mamá. Y en mi consultorio, yo todavía lo tengo, detrás de la puerta, un perchero horrible, que era de la época en la que habían proliferado una serie de locales que se llamaban todo por 2 pesos, ¿no? Donde se vendían cosas importadas. Un perchero espantoso es. Entonces, esta mujer que tenía una formación intelectual, digamos, muy, muy grande, digamos, había cultivado sus conocimientos, digamos, a partir de estudiar y tenía, digamos, una cultura que provenía incluso de lo que había sido la transmisión familiar. Sentada en el sillón me dice, vamos a hablar claro. Dice, mi hijo para mí es lo mismo que ese perchero para usted, ¿no? Bueno, digamos, no creo que haya más para decir ahí. Hay un punto en el cual la mamá del niñito, quien cumpla la función de la mamá, lo va a ilusionar al niño con montones de cosas. Primero, digamos, la primera ilusión está en, le pasa algo, tiene hambre, tiene frío, lo conforto, lo reconforto, y luego otras cosas como, supónganse, vamos al supermercado, ¿no? Bueno, vos llevas el carrito, y el nene por ahí lo que hace es colgarse del carrito, pero la mamá le da la ilusión que el nene está llevando el carrito de las compras, ¿no es cierto? Digo, hay muchísimas actividades que ustedes pueden ubicar ahí en donde la madre lo ilusiona al niño y luego tendrá que desilusionarlo, luego tendrá que hacerlo esperar un poquito. Voy a contar otra anécdota, que esta es anécdota, no es viñeta, es una anécdota que contaban por ahí en la época que yo era una joven estudiante. Decían que había una mamá que tenía un niñito que no hablaba. Habían hecho de todo, ella y su esposo, el papá de la criatura, consultas, esto, lo otro y aquello, para ver si el niño podía hablar. Y el niño no hablaba. Un día la madre se levanta, prepara las tostadas, como todas las mañanas, y se le queman. Y ese día se sintió cansada, pónganle que un poco más de cansada, imaginémosla harta de la tarea doméstica, había dormido mal, lo que sea, y se le queman las tostadas. Y en lugar de tirarlas y hacer nuevas tostadas, las raspa un poquito y las pone en el plato. Se sienta la familia a desayunar y el nene agarra la tostada, no le gusta y le dice, mamá, se te quemaron las tostadas. Y entonces la madre, hablaste, podías hablar, el padre, hablaste, ¿cómo fue que hablaste? Entonces la mamá le pregunta, pero si vos podés decir esto, podías haber hablado antes. ¿Por qué no hablaste antes? Y el niño le contesta, porque las tostadas nunca se te habían quemado. Bueno, vamos a parar un poquito. Si tienen alguna pregunta o comentario, vamos a hacer 4 minutos de intercambio. Viste que lo esencial es invisible a los ojos.
Miren, si yo les tengo que explicar por qué Maradona es lo más, estamos complicados, digamos. A ver, una cosa que el otro día, cuando cumplió 60 años, Maradona, yo en el WhatsApp del equipo de investigación, están Juliana y Gabriel, que no me dejan mentir, compartí una serie de cosas sobre el Diego, ¿no? Entonces, hubo gente del equipo que empezó a plantear cuestiones acerca de él como tipo, como hombre, y el daño que le había hecho a mujeres con las que ha tenido situaciones de violencia y etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les decía es que hay un punto en el que hay algo del orden de la sublimación de lo que el Diego ha puesto en marcha y con lo que nos ha ilusionado a nosotros, con ese juego bonito, digamos, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es su vida privada. Si nosotros ahondáramos en la vida privada de algunas de las personas de las que escribimos texto también, de las que leemos textos escritos, digamos, muy probablemente este, tendríamos opiniones negativas respecto de esas vidas, pero con lo que nosotros nos encontramos es con lo que esa obra produce en nosotros, digamos, ¿no? En ese sentido, Maradona no solo que jugaba lindo, sino que nos hacía jugar, digamos, ¿m? Nos hacía jugar, además de otras cosas bastante rescatables que tienen que ver con cómo él fue armando, desarmando y rearmando sus ubicaciones políticas, por ejemplo, digamos, cosa que también es muy interesante, ¿no? Y hay algo en relación a la cuestión de la sublimación, que bueno, a mí la sublimación es un tema que me ha apasionado tanto que hice una carrera de doctorado y la tesis la escribí acerca de la sublimación y del sintón, y publiqué un libro respecto de eso y sigo pensando alrededor de eso, por eso también me apasionan tesis como, por ejemplo, la que armó y defendió Gabriel acerca de la música y la transferencia. Me interesa porque el psicoanálisis mismo eh, permite la sublimación de lo peor, digamos, ¿no? Muchos de nosotros, justamente, el otro día escuchaba a una mujer que me decía que tiene una carrera X ella inconclusa, en la cual está rema, digamos, rema, pero larga el remo, bueno. Entonces, el otro día trae un recuerdo en el que me dice que ella hubiera estudiado psicología y que había hecho todo el tramiterío para entrar a la carrera de psicología, pero una tía le dijo que en realidad ella, la paciente que me estaba hablando, quería estudiar esa carrera por los problemas que tenía con su mamá. Y dice, entonces yo me frené porque efectivamente yo tenía un montón de problemas con mi mamá. Entonces yo le digo, a ver, ninguno de los que nos acercamos a estas carreras tiene ni todas las cosas resueltas, ni todos los patitos en fila, ni los placares vacíos de algún muerto, digamos, ¿no? Digo, nosotros podemos dedicarnos a estas cosas en tanto hay algo en nosotros que no anda y que por diferentes vías intentamos hacer otra cosa. El Diego, por ejemplo, vaya si hizo otra cosa con lo que era su vida, ¿no? Alguien puede decir, pero está la droga y está esto. El tipo en un reportaje le dice a un periodista, dice, imagínate qué buen jugador hubiera sido yo si no me hubiera drogado. Dice, imagínate los desastres que hubiera hecho si no hubiera ido a jugar un partido después de 3 días sin dormir. ¿Mm? Eso mismo que está diciendo implica un aporte, ¿no? Es alguien a quien se lo tacha de decir
muchas cosas inapropiadas, extemporáneas, impulsivas. Seguramente que sí, pero la verdad es que con unas cuantas de las que ha dicho, se podría, digamos, se las podría tomar y ubicar, digamos, como interesantísimos aportes. Y además de lo que yo piense, de lo que él ha hecho y de lo que yo no es que yo piense, él generaba justamente ese espacio transicional del que estamos hablando, digamos. Se generaba toda una cosa alrededor de cuando él jugaba, digamos. Y hay un psicoanalista del cual ustedes leyeron algo que fue Alberto Grimau, que siempre me confundo si era Alberto o Antonio porque eran hermanos, que él en un libro que se llama Los goces y sus vicisitudes habla un trocito acerca de la sublimación y él dice que el gol del Diego con la mano fue sublime. Y de hecho lo fue algo que se transformó en otra cosa. Y ahí no es solo si el árbitro lo vio o no lo vio, si, digamos, no es eso solo, ¿no? Pero pasa como con la servilleta o el osito o la música, digamos, hay que poder vivirlo y recrearlo para poder ubicar qué lugar tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Es más, yo tengo solo dos ídolos y son el Diego y Charlie. Y Charlie y el Diego. Primero Charlie y luego el Diego. Y efectivamente es así. Es así. Son artistas, digamos, en el sentido que ponen en marcha un arte. Y el arte, el arte ni siquiera requiere explicación. Es como el chiste, te atraviesa, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Las letras de Charlie, digamos, son impresionantes y cuando vos decís, te ponen los pelos, te erizan, bueno, efectivamente, tocan lo real, lo que no había manera de decir, lo que no cesaba de ocurrir y de no inscribirse. Sí. Y dijo una hace muy poquito, en relación justamente a la interrupción voluntaria del embarazo, el año pasado creo que lo dijo, dice, dirigiéndose a las mujeres que se oponen a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, les dice algo así como, chica, quédense tranquilas, que así como ustedes no salieron todas en masa a adoptar, ellas tampoco van a salir todas en masa a abortar. ¿No? Digo, en medio de todo eso de, pero, se tiró de la pileta, desde tal piso, ¿no? Lo encontraron, golpeándole, rompiéndole la puerta a no sé quién. En medio de todo eso está lo otro, que es el arte que pone en marcha. Sí. Bueno, me quedaría hablando de todo esto, me parece genial lo que el compañero trajo, too much. Por hoy, la verdad que cada uno podrá pensar si tiene un Charlie o un Diego en su vida. ¿Eh?
no escucho a ninguno decir, pero y sí, la obra, Gerardo Pasqualini, parafraseando a Roland Barthes, decía que el autor es el lector. ¿Mm? El autor de la obra de arte es aquel que está recibiendo la obra de arte. Una obra de arte no es una obra de arte por sí misma, sino en tanto justamente aloja eso indecible, ¿no? Otros artistas lo dicen de otra manera. Bueno, no es casual que estemos hablando hoy del arte, porque justamente la cuestión, digamos, de lo transicional, del fenómeno transicional, es el lugar del arte, digamos, es el lugar del arte. ¿Mm? Bueno, paramos por hoy nosotros, pero bueno, en un ratito cuando me envíen el link, lo van a poder, van a poder ingresar a esta otra actividad y, bueno, guarden las pautas que nos han solicitado, que guardemos, digamos, ¿no? Allí que es em, imagen que se muestre, acá alguien pregunta en el chat, sí, hay uno de los lugares es no sé si leyeron el chat, pero la persona pregunta, a ver si hay más de una pregunta. Alguien dijo yo también, que no sé el yo también, a qué sería, yo también qué cosa, me lo perdí eso. Después, Delfina Otero decía gracias por las viñetas y Nahuel Sánchez pregunta si hay más de esta relación con el arte en algún texto de mi autoría. Y sí, en el Parires Centauros, eh, el libro se llama Parires Centauros, de la... Espérense que ahí se me desconfiguró la pantalla. De la sublimación freudiana al sintoma lacaniano, un punto de suspensión, que es un libro que yo no sé si lo tengo por acá. Lo más hermoso de ese libro es la tapa. La tapa de ese libro, no sé si se llega a ver, ¿la ven? Bueno, es la fotografía de un rayo cayendo en Carmen de Patagones, fotografiado con una cámara analógica, no digital, analógica de las antiguas, por un amigo que se llama Gustavo Acosta, que es médico cirujano y además de ser médico cirujano es un excelente fotógrafo que ha expuesto en distintos lugares, entre ellos en galerías en Nueva York. Esa foto, poder haber captado un rayo cayendo en el mismísimo momento en el que caía, en verdad es sublime, a mi juicio. Y lo otro que no tiene desperdicio en este libro son los recortes de autores que hablan acerca de la sublimación y un caso. El caso clínico no tiene desperdicio. El caso clínico está en el capítulo 4 de este libro. Creo que ustedes en algún momento lo han leído para este recorrido. Lo que logra allí hacer Magdalena también es sublime. Bueno, todo este libro habla de la relación justamente con el arte, ¿no? Y después hay algunos otros escritos dando vueltas por ahí, pero ahí la verdad que si es de mi autoría es bastante. Y de autoría de otros podríamos, entre Gabriel y yo les podríamos nombrar varios algún día. Bueno, gente, chau, porque si no, ni siquiera van a tomar el cafecito. Una hora clavado dura. Son
en ese sentido son muy estrictos. Por eso piden que la gente esté unos minutos antes y 20 en punto terminó. Chau, chau.